Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda? ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Punteros como siempre, ¿vale? Gracias, gracias de corazón. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Hay una imagen que he visto, Géminis, y es una imagen muy curioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque he visto la imagen de un gallo que prácticamente estira las alas y los colores son preciosos, cariño, ¿vale? Entonces, los gallos siempre están cantando, cariño, cuando empieza lo que es el amanecer, ¿no? No sé si vosotros, cariño, vienen de pueblo como yo, pero yo que soy de pueblo, cuando vivía lo que es en Perú, cariño, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, el gallo empieza a cantar. Ya a las 6 ni te lo cuento, cariño. Es esto. Entonces, yo siento porque como es un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, mi querido Aries digo Géminis, a lo mejor estás lidiando con un Aries, ¿vale? A lo mejor, cuando sale el signo sin querer, quiere decir que está aquí, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, se anuncia un periodo de noticias positivas, Géminis. De noticias positivas, ¿vale? Te acordarás de mí, cariño. Alguna noticia, algún mensaje que te va a dar lo que es alegría. Vas a sentir que el karma está funcionando. Vas a sentir que se está haciendo justicia. Pero se anuncia periodo de noticias favorables para ustedes. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Perdón. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. A ver, por Dios, ese Aries. Me sale lo que es la carta de la torre. La carta de la torre, cariño, representa lo que es a un Capricornio. Pero también representa cambios, Géminis. Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está intentando sostener esta torre, cariño. Y tú, esta torre, a pesar que ya está aquí rota, quebrada, tú tratas de salvar esta situación y no estás sola, y no estás solo, posiblemente con tu familia, con tus hijos o con una persona especial. Pero aquí, mi querido Géminis, hay un personaje que en vez de ayudar, te da más pesos. Entonces, ¿qué te quiere decir, mi querido Géminis? Siento que muchos de vosotros, cariño, ya no vas a estar luchando contra corriente, porque no se puede, cariño, como se dice, controlar la corriente de un río, corazón. Muchas veces dice Richard, pues voy a empezar a nadar para poder llegar a lo que es a mi meta, pero está viniendo mucha agua. Al final vas a terminar cansado, cansada. Lo que tú tienes que hacer, mi querido Géminis, simplemente dejarte llevar por las aguas. Dejarte llevar. Soltar, Géminis. Soltar. Es como que tú has estado aferrándote, cariño, a que funcione una relación, a que una persona cambie, a que una persona entre lo que es en razón, mi querido Géminis, pero ahora te das cuenta que tienes que dejarte llevar por la vida, por el destino, cariño. Siento que vas a soltar o simplemente te das cuenta
que tienes que cambiar de estrategia, cariño, ¿vale? Te vienen cambios. Vamos a ver, me sale Capricornio otra vez. Me sale Piscis, Aries, uno más, Libra. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La letra U, la letra K, la letra Q, la letra C y la letra E. Muy bien. Vamos a continuar. Un mensaje del tarot Z, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, salió una carta. Salieron dos, pero voy a hacer caso a esta carta y luego voy a ver qué dice el otro. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, Géminis. Mira, si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay un personaje que posiblemente está luchando por rescatarse o por rescatar a otras personas. Pero este personaje, cariño, mira bien su cara. Está como gritando, está con ira. Está como diciendo, tienes que cambiar y tienes que cambiar y tienes que cambiar. No. De esa manera, cariño, no se puede arreglar las cosas. Es como que tú de repente has estado presionando a una persona para que cambie, pero siento, Géminis, que muchos de vosotros dicen, siento que de esta manera esta persona se está alejando más y más de ustedes, cariño. ¿Te has dado cuenta, cariño? ¿Te has dado cuenta que presionando las cosas no llegas a nada? Tenemos lo que es la carta del caballero de copas. Entonces, cariño, vas a actuar posiblemente de una manera más sensible, vas a estar más cariñoso, más cariñosa, vas a intentar ser de repente su amigo, su amiga, para que esta persona, mi querido Géminis, entre en confianza con ustedes, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros quizás van a decir, Richard, pero esta persona no se puede hablar con él o con ella de una forma pacífica. Cariño, trata de cambiar el chip. Siento que de repente tú, porque cariño, las cosas como son, tú tienes mucho carácter, cariño. Y a veces, cuando estás un poco nervioso, nerviosa, de tu boquita sale de todo, menos cosas buenas. Cuando estás nervioso, nerviosa, ¿vale? Porque si no, eres un amor de persona. Entonces, mi querido Géminis, tienes que actuar con amor, tienes que actuar con inteligencia. Verás que esta persona se va a dar cuenta, Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, rectificar y perdonar. El número 52 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, cariño, aquí hay dos seres que parecen gemelos, simplemente que su cabello es diferente, y está lo que es el hilo de la vida. El hilo de la vida, Géminis, representa una persona que para ti es muy especial. Esa persona puede ser hijos, puede ser familia, puede ser tu ex, una persona muy especial, puede ser amigos, ¿por qué no? Siento, cariño, que para que las cosas cambien entre vosotros dos, tú tienes que hacer un cambio en tu vida y también tienes que olvidarte de los resentimientos que a lo mejor tú has tenido con él o con ella, porque te están diciendo rectificar es perdonar. Cuando tú, cariño, simplemente cierres este ciclo y perdones a esta persona, te darás cuenta, mi querido Géminis, que todas las cosas bonitas y las cosas buenas llegan lo que es a tu vida. Sé que aquí, Géminis, muchos de vosotros van a sacar las garras, porque los conozco, ¿vale? Los conozco. Yo jamás voy a perdonar a esa persona. Jamás. Yo jamás voy a hablar a esa persona. Pero como yo siempre te vengo repitiendo, cariño, no lo hagas por ellos. Hazlo por ti, porque tú estás contaminando tu templo. Estás contaminando tu cuerpo, tu aura, tu alma, Géminis. Cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, Géminis, todo lo bueno llega a tu vida. Haz memoria, cariño. Vamos a suponer, Géminis, que tú en estos momentos te separaste de tu ex, pero hay hijos.
Como ejemplo, ¿vale? Hay hijos. Y tú tienes un resentimiento de tu ex. Yo jamás, Richard, jamás quiero que ese hombre o esa mujer sea feliz. ¿Vale? Estás con ese resentimiento. Y entonces, pues a ti no te pasa nada, pero a tu entorno, tus hijos, empiezan a tener problemas de salud, tienen problemas con la pareja, son inestables, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás con un resentimiento. Y esa energía es negativa, cariño. Esa energía, quieras o no, afecta a tu entorno, afecta a tu familia. Tú al final, Géminis, tienes la última palabra. Si tú quieres, perdonas, si tú quieres, no. Pero al menos hazlo por tu entorno. Hazlo por tu entorno, cariño, ¿vale? Porque ¿de qué sirve, Géminis, que tú tienes un problema? Pides a Dios, por favor, Dios, quiero un milagro. Por favor, universo, quiero un milagro. ¿Por qué? Porque no quiero que este familiar esté así. Quiero que las cosas cambien, etcétera, etcétera. Quiero que mi vida cambie. Cariño, vamos a suponer, cariño, que tú estás hablando con tu padre, con tu madre. Tu padre y tu madre te dicen, para yo darte una oportunidad, tienes prácticamente que portarte bien con tu vecino o con tu hermana, con tu hermano. Pero tú dices, no, no lo voy a hacer. ¿Tú crees que tu padre o tu madre te va a dar una oportunidad? Vamos a suponer, Géminis, que tú eres una mala persona, la cual no digo que sea así. Vamos a suponer. Y tu madre, tu padre te dice, para yo ayudarte económicamente, con el consejo, lo que sea, quiero que trates bien a tu hermano, a tu hermana. Y tú no lo haces. ¿Tú crees que tu madre, tu padre te va a ayudar? No te va a ayudar, cariño, porque no estás cambiando. No estás cambiando, corazón. Yo no sé lo que te han hecho en tu vida, cariño, pero lo presiento, lo siento ya. Pero ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti, Géminis. Hazlo por ti. ¿Cómo crees que Dios se va a apiadar de ti si tú tienes un rencor en tu corazón? ¿Cómo crees, cariño? Por eso que dicen, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños, de las niñas, porque en su corazón no hay rencor, cariño. Si tú quieres que las cosas te vayan bien, empieza a perdonar. Y sé que te cuesta. Porque si tú tienes algo, cariño, un defecto, perdona que te diga, tú sabes que yo te quiero, cariño, entre venenosos nos queremos, es que tú eres muy rencoroso y rencorosa. Eso es lo que pasa, cariño. Y como eres muy rencoroso, muy rencorosa, las cosas malas llegan a tu vida. Así funciona el universo, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Sé que muchos de repente me van a odiar, pero cariño, alguien tiene que decirte las cosas en tu cara. Alguien tiene que decirte, y tú sabes que yo te quiero, pero alguien tiene que decírtelo, cascabel. Alguien tiene que decírtelo. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Tu lectura es muy intensa, sinceramente. La carta del As de Pentáculos. Alguien observa, alguien mira, Géminis. La carta del Paje de Copas. Pero esa mirada, cariño, es una mirada de lujuria. La carta también del 8 de espadas. Richard, hay una persona, Richard, que me mira, me observa, me coquetea, Richard. Me dice cosas bonitas. Pero luego cuando se pone en contacto, yo lo respondo, me deja en visto. Y yo me pongo nerviosa, me pongo nervioso, Richard. A veces no me escribe. Después de 2 días, después de 3 días, ¿qué es lo que pretende esta persona, Richard? Ahora te lo voy a decir, ¿vale? Porque verdad, Géminis, sinceramente, para algunas cosas eres lista, eres listo. Para otras cosas no, guapa. ¿Qué te está pasando, cascabel? ¿Qué te está pasando, mi rey, mi reina? ¿Has bajado la guardia? ¿O qué te está pasando? Mira. Esa persona que te mira con lujuria, la cual tú te derrites como una mantequilla, cariño, esa persona, ya es que Richard, es que cuando me mira, no sé, me pongo nerviosa. Soy como una niñata, como un niñato. Ay, por Dios, cariño. Me dicen, esa persona, cariño, te desea, Géminis. Hasta ahí, claro, ¿no? Ay, Richard me desea, Richard, por Dios. Con este hombre me caso, con esta mujer me caso. Esta persona, cariño, solamente te quiere llevar
al hotel. Nada más, cariño, por Dios. No quiero una relación estable contigo y tú te has hecho una película ya. Es que pareces cáncer ya. Pareces una quinceañera. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia cada día. Siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? Ay, por Dios, cariño, de verdad, siendo una mujer de mundo, un hombre de mundo, ahora vas de niñata, ahora vas de niñato, ¿vale? Esa persona, cariño, lo único que quiere, yo que sé, es hacerte los 7 quiebres del gato, cariño. Yo que sé, rasguñar la madera, el Pikachu, Dragon Ball Z, la esfera mágica, cariño. Yo que sé, te quiere dar, yo que sé, no puedo decir, esa palabra no puedo decir, porque si no se puede malinterpretar. Richard, digo, Géminis, quiere que estés aullando en plan loba. ¡Au! En plan lobo. ¡Au! Ya está. Es que de verdad, Géminis, es que de verdad, sinceramente, ¿qué te pasa, cariño? ¿Por qué estás tan ilusionado y tan soñador, tan soñadora? ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Se ha apagado el infierno? No entiendo. Si tú eres una persona muy observador, muy observadora, eres una persona, yo que sé, cariño, que no va a arriesgar del todo hasta no estar seguro, segura. No te entiendo. ¿Qué ha pasado? Muy bien. Vamos a ver, Géminis. A ver qué me dice los ángeles del amor. Ay, Richard, es que me dice cosas bonitas, Richard. Me dice cosas bonitas. Y si tú supieras, Richard, lo que tiene ahí, de verdad es enorme, enorme. Su corazón. Su corazón. Es enorme, Richard. Yo te entiendo, cariño. Yo entiendo que los corazones grandes te vuelven loca, te vuelven loco. Yo entiendo, cariño. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me dicen los ángeles del amor. A ver, hoy te noto ilusionada, ilusionado. Cariño, baja de tu burbuja ya. Dice, déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin, cariño. Alguien te observa, Géminis, pero mira la cara de este hombre, corazón, te mira con lujuria. Entonces, lo que tenga que pasar, que pase, ¿vale, cariño? Ya está, al menos tú ya estás advertida que esta persona puede ser, cariño, que lo único que quiere es entregarte las llaves del hotel. Nada más. Bendiciones. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. A ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o con una persona que ha vuelto otra vez en tu vida, cariño. Vamos a ver las características, Géminis. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona que quiere dejar todo para volver contigo. Esta persona puede ser de elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo, pero también puede haber un Tauro o un Capricornio. Esta persona es de piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Vive en un lugar donde hace frío. La carta de la rueda. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con un Capricornio o con una persona que está en la distancia. Esta persona tiene los ojitos chinitos, cariño, como el mío, mira, como el mío. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Le encantan los juegos al azar, mi querido Géminis. No sé por qué siento un Virgo. No sé por qué, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi niñata, mi niñato. Te noto como una quinceañera, cariño. Bueno, al final, corazón, lo que tenga que pasar, que pase, ¿vale? Lo importante es que tú seas feliz. Te quiero. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.